Pueden buscar el libro de Ruth, Ruth capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer la palabra del Señor, luego oraremos para dar inicio al sermón. Ruth capítulo 1, Ruth capítulo 1, versículo 20. Amén, hermanos. Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Bueno, hermanos, vamos a orar para iniciar. Amado Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu gran misericordia, Señor, con nosotros. Señor, nosotros al ver tu maravilloso amor y tu gran compasión, Señor, tu perdón en tu palabra, el ánimo que nos das, las fuerzas que nos sostienes, Señor, todo lo que tú haces, Señor, y que no solo lo haces con nosotros, sino que lo has puesto también por escrito, Señor, en tu palabra. Podemos leerlo y podemos verlo en nuestras vidas, Señor. Todo esto, Señor, nosotros queremos darte las gracias por siempre guiarnos, ayudarnos, sostenernos, Señor, en el caminar cristiano. Y te queremos pedir, Señor, que esta mañana tu palabra nos vuelva, Señor, a alimentar nuevamente, nos vuelva a ser, Señor, creyentes que se aparten del pecado, de la iniquidad, que busquen la santidad, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos ser como tú nos has llamado, Señor, un pueblo santo, un pueblo que te honre y te ame, Señor, y no tenga temor, Señor, de vivir una vida cristiana verdadera, Señor. Aún ante la aflicción del mundo y aún ante la burla, Señor, tu gloria es primero para nosotros y deseamos, Señor, servirte de la misma manera que tu amor, Señor, inunda nuestros corazones. Ayúdanos a que esta mañana, por medio del libro de Ruth, podamos, Señor, con tu mensaje, llevarlo para nuestro hogar, para nuestras vidas, Señor, y ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Entonces, estamos en el libro de Ruth, Ruth capítulo 1, versículo 20. Y el texto enfatiza claramente el cambio de nombre de Noemí, el cual, de acuerdo a esta indicación que Noemí da a los demás, he titulado este sermón: el contentamiento inicia y se sostiene en Cristo. ¿Ya? El contentamiento inicia y se sostiene en Cristo. Solamente en Cristo puede haber contentamiento en una vida. Antes de ir a este sermón, quiero primeramente hacer una introducción para pensar un poco en la vida de las personas, ¿no? Tanto en el mundo como en la iglesia. Muchos pueden ver que en el mundo se busca por medio quizás de la superstición o por medio del esfuerzo humano, con el humanismo, por medio de la inteligencia, y al ser intelectuales, las personas buscan por todos los medios tener un contentamiento en sus vidas. Es algo que por naturaleza está en todos nosotros. Desde que nacemos hay una búsqueda de poder estar contentos. Tanto así que se crean diversas tendencias ahora actualmente en los jóvenes para que uno trate de estar contento si peca o no peca, lo cual es muy terrible en nuestra sociedad hoy en día, porque no hay una reflexión verdadera sobre el contentamiento. Se piensa que el contentamiento puede estar solamente puede llegar a lograrse mediante un esfuerzo humano, mediante alguna metodología, mediante una forma de vida,
mediante una religión creada por el mundo, y el contentamiento se ha mantenido así a través de la historia. Ustedes pueden ver cómo año tras año la gente trata de buscar la riqueza, trata de buscar el logro material, porque cree que mediante la riqueza puede estar contento, puede estar tranquilo en su vida. Se pueden dar cuenta que la gente busca ahora, por ejemplo, a fin de año, que el otro año todo le salga bien en los negocios, y supersticiosamente busca, porque cree que en eso estará su contentamiento este año 2023 que viene, ¿no? Hay otras personas que sin embargo no ven la riqueza, pero ya se fijan un poco más en la suerte, ¿no? Entonces ya empiezan a buscar también la suerte, como una especie de amuleto, como una especie de rituales ceremoniales en las casas. Todos tratan de buscar y decir que quizás no es tan necesario la riqueza, pero sí la suerte. Debemos depender de suerte para todos, y también empiezan a buscar el contentamiento a través de la suerte, y hacen muchas ceremonias, muchos ritos, muchos pasos, muchos métodos, leen libros y todo con tal de obtener la suerte. Algunas personas entonces confían en las riquezas, otras en la suerte, y otras personas dicen no, ni la suerte ni la riqueza, pero tal vez el amor. Mientras tenga el amor, estaré contento. Y así también buscan toda clase de amoríos, ¿no? Tratan de pedir que este nuevo año puedan tener una relación estable, o puedan conseguir una pareja entre ellos, y tratan de poner toda clase de supersticiones y comprarse amuletos para el amor, para tratar de tener este contentamiento este año. El mundo busca en estos tres puntos, la riqueza, el amor, la suerte, su propio contentamiento. Y lo seguirá buscando año tras año, porque nunca van al verdadero contentamiento que está solo en Cristo. Este contentamiento, sin embargo, para el cristiano puede empezar a ser diferente, y por eso quería traer este sermón esta mañana. ¿Dónde inicia el contentamiento y cómo se sostiene para que no se pierda en el tiempo? Entonces, si alguno de ustedes no conoce a Cristo todavía, seguirá intentando año tras año todos estos ritos, todas estas ceremonias, seguirá buscando el contentamiento a su manera, y créanme que nunca lo va a hallar. Nunca va a lograr esa satisfacción personal. Ya se ha visto esto en famosos que han logrado la cúspide de sus vidas, los éxitos más grandiosos, hombres que han terminado en récord Guinness y hombres que han terminado famosos, o mujeres por sus propios logros en la tierra. Sin embargo, en sus libros se han hablado de suicidios, se han hablado de desenfrenos en sus vidas, y la pregunta es ¿por qué? ¿Todo esto al final los llevó al contentamiento o no? ¿Realmente puede existir el contentamiento sin Cristo? ¿Realmente una persona puede llegar a ser feliz en la tierra si no conoce al Señor? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos a nosotros y al mundo. ¿Realmente tú crees que puedes ser feliz sin estar el domingo en la casa del Señor, en la iglesia, reunidos como Él dice? ¿Puedes llegar tu vida así, descansando solo los domingos, en centros comerciales, yéndote de paseo y de viaje? Un solo domingo que faltas, dices de repente, no es necesario, yo voy todos los domingos, por uno que falte al sermón o al canto de los himnos, por un domingo que pase, no pasará nada. Quizás puedas pensar así, pero cuando veas el contentamiento que trae Cristo, creo que dejarás de pensar así. Porque Cristo, cuando Él se convierte en tu contentamiento real, déjame decirte que no hay otro. Tú te preguntarás, ¿por qué los cristianos podían irse y morir en el circo romano, comidos por los leones mientras cantaban? ¿Qué tenían ellos que hoy en día parece escaso en las iglesias, ¿no? ¿Qué tenían los cristianos cuando se iban a las guerras donde eran perseguidos cristianos solo para predicar el evangelio a estas personas que morían?
¿Qué tenían ellos? ¿Qué los motivaba? ¿Qué los movía? ¿Existe esto en el mundo realmente? La gente dice, sí, sí existe. Hay mucha gente que es amante del ser humano y trata de hacer donaciones y trata de hacer miles de cosas con tal de mantenerse de alguna manera contento con su conciencia. Pero finalmente, mientras más y más donan, aparece la triste realidad. No existe el contentamiento en el mundo. Pero si yo doy, yo ayudo a los niños, yo doy regalos, doy comida a los pobres, ¿qué pasa? Lo que pasa es que sin Cristo no hay contentamiento. Por eso el contentamiento solo va a iniciar en tu vida si tienes a Cristo y se sostendrá si te mantienes por Él. Acá quiero recordarte una promesa que Cristo hizo, que Él dijo que Él es la vid y vosotros sois los pámpanos. De manera que si están sujetos a Él, adheridos a Él, podrán ustedes mantenerse entonces contentos. No hay otra forma, hermanos. Entonces, para entrar al pasaje, Noemí dijo acá unas palabras. Ella, Noemí, ya había, como sabemos, había abandonado el pueblo de Moab. Estaba entrando por fin en su tierra. Por fin había venido a la tierra donde ella conocía que estaba el Dios de los cielos. La tierra donde el pueblo del Señor le adoraba sin ningún tipo de idolatría. Esto entonces Noemí estaba guardando en su corazón. Pero apenas la gente salió a recibirle, dice, y en el versículo 19, en el 18 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces Noemí y Ruth siguieron juntas. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Por fin llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Ahora el nombre Noemí, habíamos dicho que significa como una persona que es contenta, que es risueña, que es gozosa. Significa dulce, dulzura. Entonces, imagínense, en el mundo hay muchas personas que tienen momentos tristes, ¿no? Pero ustedes van a darse cuenta que sus familiares y amigos siempre tratan de ocultarlo, ¿no? Lo más común cuando nosotros preguntamos a una persona, ¿y cómo estás? Ellos te responden, estoy bien, aunque puedan estar pasando por el peor día de su vida. ¿Pero por qué? Porque hay una vergüenza. Nadie quiere aceptar que no es contento en su vida. Nadie quiere aceptar que existe la tristeza en su corazón y trata de ocultarla. Y cuando tú le preguntas, ¿cómo te va? ¿Estás bien? Siempre dicen, sí, estoy bien. Nunca hay una respuesta, no. Me encuentro mal, estoy triste por esto, no me pasó. Salvo algunas personas que con honestidad responden, porque no pueden más. Entonces, el tema es que todos tratan de ocultar, pero Noemí, como ya hemos visto con Ruth, eran creyentes, ¿no? Noemí, apenas se le aparecieron, la primera palabra que ella dijo fue, y ella respondió en el versículo 20, no me llaméis dulce, no me llaméis Noemí, no me llames la que está alegre ni la que está contenta, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y luego explica su situación y dice, yo me fui llena. Imagínense con cuánta alegría debe haber sabido Noemí. Dios está conmigo, aunque salga a otro lugar, Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo podría estar más segura una persona que en las manos de Dios? Nadie las arrebatará de sus manos, dice las Escrituras. Nadie. Ni nada, ni nadie. Como dice Romanos también, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa te apartará del amor de Dios. Nadie, nadie. Esto era lo que Noemí, aunque ella no tenía el escrito de Romanos, pero estaba en sus pensamientos, en su corazón. Nadie me apartará del amor de Dios. Aunque vaya a Moab y sé que es un lugar peligroso,
Dios aún me puede guardar allí, porque ellos estaban escapando por sus vidas, porque estaban sin comida. Entonces, yo me fui llena, dice ella, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces Noemí no ocultó. De tal manera se veía Noemí y su tristeza. Es como cuando los padres dicen a los hijos, ¿no? ¿Te pasa algo? Y el hijo responde inmediatamente, no, nada. Y el papá ya sabe que le pasa algo, ¿no? Porque quizás el ceño se frunce, o quizás la cabeza está un poco cabizbaja, o está más calladito que de costumbre, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Pero Noemí, ellos se dieron cuenta rápido, porque en el versículo 19, al final, ellos se preguntan, ¿no es esta Noemí? ¿No era la Noemí una de las creyentes, quizás una de las mujeres más firmes en la fe? ¿No era Noemí la que cantaba al Señor? ¿No era Noemí la...? ¿Y qué pasó con ella? Ahora mírenla. Parece una mujer sufrida, doliente. Noemí no ocultó esto. Ella empezó a mostrar su aflicción. Pero si nosotros mostramos nuestra aflicción a las personas, no cambia nada, ¿no? Sería hermoso poder llevar nuestra aflicción a otra persona y que inmediatamente nos dijera, mira, así lo vas a solucionar y ya está solucionado tu problema. Pero no sucede así. Acudimos cuando tenemos problemas de riquezas a los bancos, a los prestamistas, cuando tenemos problemas en las relaciones de la familia. Hoy en día se acude a los psicólogos, hoy en día los pastores recomiendan hasta que no debes sentirte, los falsos pastores, ¿no? Recomiendan que hasta no debes sentirte mal con tu pecado. Leía que también se está recomendando últimamente, de acuerdo a la psicología, que hasta uno que engaña a su esposo o su esposa no debe sentirse mal. Esto es algo terrible, ¿no? O sea, pero es así. La ciencia médica trata de justificar el pecado a su manera, ¿no? No todos, gracias a Dios, hay personas honestas también, pero esto está avanzando y esto sigue haciendo. Pero Noemí lo podía haber mostrado a todos, pero Noemí sabía a quién debía mostrar su aflicción. Entonces el cristiano se diferencia en el contentamiento por esto, porque el cristiano puede llevar su aflicción a alguien que no es una persona, a alguien que es el Todopoderoso, el que sostiene su casa, el que sostiene su vida, el que le cambió su corazón. Y él lo sabe. El cristiano está consciente de que Dios le oye. A veces puede pensar que Dios puede estar enojado por su pecado, pero él sabe que Dios le oye. Si tú no conoces a Cristo, entonces puedes estar quizás pensando que Dios te oye. Y así muchas personas dicen, Dios te escucha aunque peques o no peques, pero es obvio que no han leído el libro de Isaías, que Dios tapa sus oídos a aquellos que le aborrecen a Dios, porque con una mano están dándosela a Dios y con la otra mano se le están dando al mundo. Y este contentamiento es algo muy escaso hoy en día, decían las iglesias, porque se ve su efecto. ¿Qué pasa cuando los jóvenes en la iglesia no encuentran el contentamiento en la palabra? ¿Qué pasa cuando los niños, ahora que recogíamos, no quieren venir porque no hay algo que los llene de gozo allí en la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los adultos cuando no encuentran contentamiento en venir los domingos? ¿Qué pasa cuando sientes cansancio y sientes la flojera de ir a la iglesia? Tienes dos opciones. O una, entonces empiezas a reformar tu vida conforme a lo que la palabra del Señor te está enseñando. O dos, empiezas a hacer lo que muchas iglesias están empezando a hacer hoy en día. Empiezas a buscar el contentamiento en el mundo y empiezas a traerlo en la iglesia. Esto es algo que Noemí tenía en cuenta. Ella estaba pasando momentos dulces y también pasaba momentos amargos.
Entonces vamos a evaluar algunas cosas de este pasaje. Primero, los sentimientos que están en el creyente son los mismos que estaban en Noemí: la dulzura y la amargura. Todo creyente tiene el nombre, digamos de alguna manera, se llama también Noemí y se llama también Mara. El tema es, ¿qué sucede cuando se llama Mara? El Señor da una respuesta muy acertada y muy buena para nosotros. Cuando te encuentres contento, dice la palabra, canta alabanzas. Y cuando te encuentres en aflicción, en dolor, ora a Dios. Cuando te encuentres enfermo, llama a los ancianos y úngenle con aceite, con la medicina. Y así podrá tratarse la iglesia como el Señor está mandando. Pero ¿estará haciendo esto la iglesia de hoy en día? ¿Estará pensando de verdad que la dulzura y la amargura que Noemí tenía está realmente en las iglesias o no? Es algo que uno tiene que ponerse a pensar. Quizás están empezando a buscar el contentamiento en el mundo, afuera. Y poco a poco el mundo está empezando a entrar en la iglesia, entrando en la adoración, teniendo toda clase de efectos, luces psicodélicas, música que trata de transar la mente de las personas, música que es agradable, meten todo tipo de ritmos a la adoración y se convierte en una adoración, parece humanista más que al Señor. Por ahí empiezan. Luego empiezan a meter toda clase de separaciones en la iglesia. Separan en grupos de jóvenes, grupos de mujeres, grupos de hombres. ¿Y dónde quedó la familia? ¿No era la familia la que estaba de pie en el Antiguo Testamento cuando Esdras leía los libros? ¿No eran los niños con sus padres los que estaban allí juntos? ¿Por qué la iglesia está empezando a separar? ¿Por qué la iglesia empieza a construir, en vez de seguir el modelo del Señor de iglesias independientes, empieza a construir iglesias como madres y luego iglesias hacia abajo como hijas, contaminándose así? La iglesia principal se contamina y luego a todas. ¿Por qué el modelo se está apartando así? ¿Será acaso que no piensan en la dulzura y la amargura de la vida, que solamente el contentamiento puede venir del Señor? Es algo que este año se ve mucho. Ahora pasó hace poco la pandemia que se hizo. Hace poco acá en el país tenemos los conflictos también de la crisis política. ¿Y la gente qué piensa? ¿Cuál es la solución a esto? ¿Qué es lo que yo haré? ¿Esperaré al gobierno o esperaré que mi salud mejore de la nada? Pero tú puedes ver cómo la gente y la sociedad no esperan eso. Solamente ayer la gente busca las reuniones, las fiestas, la comida y la bebida. Cree que ahí está la felicidad. Cree que una vez al año el celebrarlo no les hace daño a ellos. Y así se contentan cada día y avanzan más y más, alejándose del contentamiento que podrían haber encontrado en este pasaje de Noemí. Entonces Noemí, podemos ver que los creyentes así también sienten la tristeza, al igual que toda persona. No hay esa diferencia entre el creyente y el incrédulo. Tanto el incrédulo sufrirá y el creyente también. Quizás el creyente más, porque el Señor dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debemos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. No hay otra forma de vivir la vida que ustedes y nosotros estamos viviendo. No hay otra forma. Pero ¿por qué entonces se contenta? Noemí sabía esto claramente. Ella recordaba seguramente o tenía en memoria lo que dice el Salmo 68:3. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Quizás no todos podamos compararnos con Noemí. Quizás quien más entienda a Noemí sería alguien que ha perdido un esposo, alguien que ha perdido un hijo, un ser querido. Noemí había perdido a sus hijos y a su esposo. Para ellos era algo trágico que no hubiera un hombre en la familia. Si, por ejemplo, si Noemí hubiera perdido a su esposo y aún le quedaba un hijo pequeñito,
al menos esa sería la esperanza, porque el hijo crecería y la madre, que era Noemí, pondría su esperanza en el Señor y también en su hijo, porque en ese tiempo el hijo honraba al padre. Y si Noemí estaba pasando necesidad, el hijo le diría: no te preocupes, madre, yo supliré la comida y la casa y el vestido. No te preocupes. Esa era la honra y el respeto que Dios ordenaba a los hijos en esos tiempos. Pero Noemí no tenía a nadie. No tenía a su hijo, no tenía a su esposo, solo estaba con Ruth nada más, su hija. Pero ambas eran mujeres y era un momento difícil para ellas. Pero Dios honraría a Ruth dándole un trabajo para que ella pudiera traer el sustento para su hogar. Qué hermoso es poder ver esto. En medio de la aflicción de Noemí, en medio de su dulzura y de su amargura, ella podía encontrar una esperanza en su nuera, ¿no? Ruth podía haberla dejado y decir: ya no te atenderé más. Pero no, ya hemos visto en sermones pasados que Ruth también se había convertido al Señor. Ruth también seguiría y tenía un nuevo corazón junto con Noemí. Y seguramente ella tenía en claro el mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, para no dejar nunca a Noemí. Solo la muerte hará separación entre nosotros, le decía. Pero hoy en día los hijos se rebelan contra los padres y los padres no cuidan las mentes ni los corazones de sus hijos. Los mandan con sus amigos, los mandan a las fiestas, los mandan a escuchar todo tipo de música en el internet, los dejan ver películas de cualquier tipo, corrompiendo sus mentes, sus corazones. Pero el padre está tranquilo. Su hijo está muriendo, pero el padre ni siquiera lo abraza, ni siquiera le da una caricia espiritual leyéndole las Escrituras, ni siquiera le exhorta como un padre a un hijo porque le ama. Y esto es peor que el asesinato. Y esto nunca debe ser, hermanos, nunca debe venir de un corazón de un padre cristiano ni de una madre cristiana. Nunca deben dejar que sus hijos se pierdan en la inmundicia del pecado ni del mundo. Nunca. Deben repetirse esto para que se quede grabado en sus cabezas. Nunca daría a mi hijo al asesino, al mentiroso, al que viene para matar, para robar, para destruir. Nunca deben darle a sus hijos en manos de ellos. Deben recordar esto, ya que este es el ejemplo que Noemí estaba haciendo. Ella nunca daría a Ruth en manos de Moab. Ruth había demostrado ser su hija espiritual y Noemí, por medio de su predicación seguramente, le habría participado en la salvación que Dios provee. Entonces, sin llevar ninguna gloria obviamente, pero entonces, así como Noemí había sido usada para la salvación de Ruth, ahora Ruth también era usada para la salvación de Noemí en el aspecto material. Nunca se apartaría la una ni la otra. Una cuidaría de la otra, y cuando Noemí estuviera más anciano, y esto debes pensar tú que eres padre, ¿no? ¿Qué pasará cuando estés anciano? ¿Podrás decirle a tu hijo, hónrame? ¿O se olvidará de ti? ¿Te gritará? ¿Te dirá, tú eres mi padre, pero no importa? ¿No te contestará el teléfono cuando le llames? ¿No te visitará cuando estés enfermo? Piensa eso, porque eso es el futuro de los hijos que no son llevados por el camino del Señor. Noemí lo tenía claro, y Noemí le estaba enseñando ahora a Ruth cómo manejar el contentamiento dentro de su vida. Estaba enseñando. Es como si Noemí estuviera diciendo a Ruth: mírame cuando estaba contenta, cuando se casó con su hijo. Qué hermoso habría sido el matrimonio, o quizás difícil porque era una tierra extraña. Pero mírame cuando estaba contenta con mi esposo, con mis hijos, cantando al Señor, y mírame ahora, ¿cómo estoy? Quizás estaría con un aspecto demacrado. Ambos sentimientos entonces estaban en Noemí, junta en ella.
Ahora veremos que Noemí, aunque tenía estos dos sentimientos, vamos a ver la sumisión a Dios que mostraba Noemí. Y vamos a leer el versículo. Ella respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto, dijo el Todopoderoso. Cuando Noemí dice me ha puesto, ella reconoce que es Dios quien nos pone, tanto en la aflicción como en el día en que estamos felices. Esto no se entiende en el mundo. El mundo piensa que una persona misma puede ponerse en aflicción o una persona misma puede ponerse en alegría. Y muchos dicen, todo depende de cómo te sientas, todo depende de que te quieras a ti mismo, todo depende de que tú vayas a una iglesia que se acomode a ti. Si te gusta beber, ve a una iglesia donde beben. Todo esto el mundo se está metiendo, introduciendo poco a poco, y los hombres que obviamente no conocen el contentamiento porque no han puesto su contentamiento en Cristo, tampoco enseñarán a los que asisten a la iglesia cómo estar contentos en Cristo. Y así como los pastores enseñarán a abandonar a Dios y vender la palabra por un plato de frijoles, así que harán los que visitan aquellas iglesias, venderán también la santidad por un plato de frijoles. Venderán el regalo más precioso que ha recibido el mundo, el don de Dios, la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y esto no es de ustedes. No busquen la fe ni el contentamiento en ustedes. Van a buscar en su corazón, van a buscar en su pasado, van a buscar en sus vidas y no lo van a encontrar. Van a buscarlo, van a decirle a sus hijos: busca tu realización personal, cásate con quien quieras, estudia en la universidad que quieras, ve al país que quieras, pero nunca lo encontrará. Estarán enviando a sus hijos a donde se fue la otra nuera de Noemí, a Moab. Los van a mandar ahí y finalmente no hallarán el contentamiento. Pero Noemí, ella sabía y le dijo, y seguramente le estaría explicando a Ruth que reconocer que es Dios quien controla nuestra situación. Seguramente le estaría diciendo: Ruth, en cada momento Dios nos ayuda a entender que Él es quien da y Él es quien quita. Él es quien da vida al niño que nace y Él es quien determina la muerte de los hombres. No hay algo que Dios no pueda dar y nada que Él no pueda quitar. Saber esto siempre te ayudará a someterte a Dios con alegría. Si tú confías en ti, en tu trabajo, en tu contrato, tú confías en que tu familia tiene buenas relaciones, confías en que tu casa tiene muchos pisos, pero no confías en Dios, llegará el momento en que todo eso te llevará a la desesperación. Y aquí hay un punto bien importante, porque el cristiano debe saber que la depresión no puede darle a un cristiano. La depresión nunca puede venir a la vida de un cristiano. Y las iglesias están engañando con esto. Ya están dando antidepresivos a los cristianos y porque les dicen que están sufriendo de depresión. Pero Noemí nunca sufrió de depresión. Los puritanos y los antiguos cristianos le llamaban a la tristeza melancolía cristiana, pero nunca le llamaron depresión. La iglesia moderna, que se ha olvidado de Dios, le llama depresión a todo tipo de tristeza en el creyente, llevándolos ¿a qué? ¿A venir a Cristo o alejarse de Él? Porque finalmente la depresión no es más que el resultado de no tener a Cristo en tu corazón, de no tenerle a Él como Señor y Rey de tu vida. Es el Señor Jesucristo, el único que puede quitar ese corazón de piedra que tienes y poner uno de carne allí. Y Él ser el Rey y Señor de tu corazón, de tu mente, de tu vida,
de tu alma. Él se convierte en dueño tuyo. Y créeme, este dueño que es Dios no dejará, si Él te ve como su propiedad, Él te ve así como cuando tú te compras un auto quizás y lo lavas y lo limpias y lo cuidas. Nunca tirarías tu auto por el barranco, sería ilógico. Así Dios nunca tiraría a alguno de sus hijos por el barranco. Dios nunca dejaría que su hijo cayera en el barranco sin que Él lo socorra antes, sin que Él vaya a su auxilio, sin que Dios venga. Y como el Señor decía, el Señor Jesucristo, cuando el samaritano estaba golpeado en el suelo por los ladrones que le habían robado, este hombre estaba en el suelo, vino el samaritano y le prestó ayuda. Así es Cristo. Él viene, te limpia, te cura las heridas. Solo Él puede darte esta vida. No hay otra forma. Solo Él puede darte el contentamiento, porque solo Él tiene el perdón para tus pecados. No hay otro contentamiento. Para el niño no hay cosa más feliz que su papá le diga: te perdono y ya no estás castigado. Hasta el niño entiende el contentamiento del perdón. Pero a medida que el hombre crece, empieza a olvidar qué se siente ser perdonado. Empieza a buscar excusas porque no quiere escuchar esa palabra perdón. Le duele mucho escuchar y rebajarse a pedir perdón a alguien. Es tan orgulloso el hombre a medida que crece que se aleja más y más del contentamiento. Esto le estaría enseñando Noemí a Ruth. Cuán necio sería pensar entonces que las cosas que tenemos provienen de nuestras propias manos. Sería lo más necio que podrías pensar. Como el hombre que busca tenerlo todo para ser feliz, o como ese joven que dice que llegará con sus canas hasta la vejez. Y después nos damos cuenta que ese joven no llega ni a los 20 años. ¿Qué pasó entonces? ¿Confiaron ellos en Dios? ¿Pusieron su confianza de verdad en Dios? ¿O pensaron que ellos mismos podrían lograr lo que quisieran? Así hay un ejemplo en la Biblia, aquel joven que dijo: y dirá mi alma, muchos bienes tienes ya guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12:22 dice esto. ¿Así serás necio? ¿De verdad podrías dejar a Dios de lado para amontonar riquezas sin saber cuánto tiempo vivirás de verdad? ¿Sin saber quién es el único que puede librarte de la muerte? Solo Cristo puede librarte, no hay otro. Y así como Noemí ya le había mostrado a Ruth lo que es estar en dulzura y estar en amargura, y ya le había mostrado que ella dijo: es Todopoderoso quien me ha puesto. Es así Ruth le había enseñado: yo me someteré a Dios, porque así como Él da, Él también quita. Dios quitó al esposo Elimelec, el esposo de Noemí, quitó a los hijos de Noemí, pero así como Dios le quitó, le dio una nuera creyente, le dio una hija, le dio una compañera en su aflicción. Y qué tan grandioso, también le dio una mujer trabajadora. Ustedes podrán leer, si gustan, en sus casas cómo Ruth trabajaba. Era una persona realmente admirable. Así es el creyente cuando ha nacido de nuevo. Trabaja para el Señor, se dedica y dice: ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿No es acaso Cristo mi contentamiento? Cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo y Él estaba yendo a la cruz, Hebreos nos dice, creo, que Él iba a la cruz por el contentamiento que Él tenía de su pueblo redimido. Cuando Cristo veía a los creyentes y los tenía en su mente, Cristo se gozaba y tenía este gozo. Aunque Él estaba bebiendo el vaso de la ira de Dios, Él estaba haciendo por cada uno de su pueblo.
Él recordaba a cada uno, pequeños, grandes, ancianos, hombres, mujeres, sabios, ignorantes, sin importar, pobres, ricos, todo. Él estaba viendo a ellos y estaba contento. El cristiano, cuando entiende esto de Cristo, él también empieza a decir, así como Ruth, trabajaré y me esforzaré. Los años pasan, los años se van y ya no tienes las mismas fuerzas. Empiezan a venir las enfermedades y ya no puedes trabajar como quisieras en la obra del Señor. Quisieras venir todos los domingos, pero quizá un domingo tienes un problema de salud. Quisieras estar yendo a todos los servicios y al evangelismo, pero te das cuenta que tus piernas ya no responden. ¿Qué esperas entonces? Ahora que tienes las fuerzas, así como Ruth, empezó a trabajar para Noemí, para el pueblo de ellos, y entonces así es como ellas continuaron su vida cristiana. Pero Noemí le enseñaría algo más a Ruth, y esto se encuentra en el final del versículo. Primero ya le había enseñado que el cristiano puede tener el nombre de Noemí, dulce, y puede tener un cristiano también el nombre de Mara, amarga. Segundo, le había enseñado que es Dios quien pone a las personas en las situaciones. Y tercero, ella le debe enseñar que en el Dios en el que ella confiaba no era un Dios como Moab, como los de Moab. No era un Dios falso. Ella responde, Noemí dijo al final del pasaje, dice, porque en grande amargura me ha puesto. ¿Quién? El Todopoderoso. Noemí tenía claro que Dios no es el más poderoso del mundo. No es que el poder de Dios es más poderoso, no. Dios no se le puede llamar el más poderoso, no. Porque Dios no puede compararse a nada. Sería pecado comparar a Dios con alguna cosa o alguna persona. Por eso que Dios no es el más poderoso. Él es el todopoderoso. Este es un atributo dado solo a Dios. Ninguna persona, ningún objeto, nada puede tener ese atributo. Todopoderoso, ahora que nosotros estudiábamos, es un atributo que le corresponde todo a Dios. Cuando los niños preguntaban, ¿no? ¿Qué significa todopoderoso? ¿Es más fuerte? Y ahí nosotros estudiábamos que no. Es un poder infinito. Un poder que no se puede medir. Por ejemplo, hay este juego que usan las personas para medir su fuerza, donde ellos tiran un golpe y la máquina les dice hasta qué punto es su fuerza. Midiéndolo, se mide. Pero eso no se puede hacer con Dios. No se puede medir la fuerza de Dios. Es infinita. Por eso que el atributo todopoderoso representa lo que Noemí le estaba enseñando a Ruth. Ruth, el Dios en el que has creído. Ruth, el Dios al que has venido a este país ahora, a Israel, aquí a Belén. Este Dios es el Dios, el Todopoderoso. Y Ruth se preguntaría, ¿pero qué significa el Todopoderoso? ¿Qué quiere decir que Dios es todopoderoso? Recordemos que ella venía de una cultura donde había muchos dioses, ¿no? Un dios era quizás más poderoso que otro. No entendía lo que quizás significaba esto. Por eso tenemos, gracias a Dios, al Espíritu Santo, que como dijo Cristo, Él vendrá y nos empezará a mostrar las maravillas de la ley del Señor. Solo Él puede mostrarnos y recordarnos toda la palabra que el Señor Jesucristo habló. Y solo Él puede también contristarnos cuando pecamos. Solo el Espíritu Santo cambia este corazón de piedra en carne. Solo el Espíritu Santo puede realmente sostener ahora el contentamiento cristiano. Entonces, así como Noemí recordaba a Ruth, debes acordarte que el cristiano tiene aflicción y tiene alegría. Debes acordarte que el cristiano debes saber que es Dios quien nos pone en las situaciones. Y debes saber también, Ruth, que Dios es el Dios todopoderoso. Y estas palabras que Noemí le decía a Ruth serán las que el Espíritu Santo te estará recordando siempre, para que tu contentamiento no decaiga.
Porque cuando vienen las aflicciones, el Señor dice que son necesarias. Ellas producirán paciencia, la paciencia irá produciendo la fe, irá produciendo el gozo. Dios te mostrará así su poder. Entonces, de manera que esta es la situación en la que Noemí estaba ahora. Tú pregúntate si tú has aprendido también a contentarte, como el apóstol Pablo decía. Voy a leer Filipenses 4, 11, 12, y esto decía el apóstol Pablo. Pues he aprendido a contentarme, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estas palabras eran recordadas por el Espíritu Santo a Pablo para que las escribiera, y son recordadas a todos los creyentes en todo el mundo. ¿Has aprendido a contentarte? Como Pablo dice aquí. He aprendido a contentarme. El contentamiento se puede aprender entonces, pero solo si se inicia con Cristo. Fuera de Cristo no habrá contentamiento. David también sufrió una de las aflicciones más grandes. En 1 Samuel 30, del 1 al 6, solo leeré la última parte del pasaje, donde David había dejado por un momento su casa, y su casa fue invadida por terroristas, por rebeldes, o como quieran llamarles. Fue invadida por hombres que causaban terror. Se llevaron a sus 2 esposas, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail. Las raptaron, las secuestraron y las estarían seguro lastimando. Pero David, ¿qué hizo? Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Debes aprender a contentarte y a fortalecerte en Dios. Solo allí, miren, el apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme, y David decía, se fortaleció en Dios. Es por eso que el contentamiento nunca se va a encontrar fuera de Dios. Por más que la iglesia pueda decirte, puedes estar con Dios y con el mundo a la vez, esto es algo que no pasará nunca. Es lo más triste, como decían antiguamente, estar a un paso de llegar al cielo y sin embargo caer al infierno. Porque uno puede estar sentado en la silla de una iglesia, puede escuchar el sermón cada domingo, pero si no vienes a Cristo, morirás triste y dirás, quizás, ¿por qué no escuché al Señor? ¿Por qué no le oí? ¿Por qué no vine cuando era tiempo? ¿Estás buscando al Señor entonces tú todos los días? Ahora, el gozo siempre vendrá también por la santidad. Sin santidad no puede haber contentamiento. Es por eso que el pecado contrista al Espíritu Santo y el creyente sufre melancolía por 2 causas: o por el pecado o por alguna aflicción que el Señor permite para la gloria suya, como en el caso de Job. Sin embargo, el creyente puede hallar contentamiento. ¿Por qué? Porque, como decía Noemí, Él es el Todopoderoso. ¿Habrá algo que Él no pueda hacer? ¿Alguien podrá decir a Dios, ¿qué haces?, dice las Escrituras? ¿Alguien le podrá decir a Dios, ya no lo desampares a él o ella que está orando? No, perdón, desampáralo, dirá. Nadie podría decir a Dios que desampare a uno de los suyos. Dios dice, no te desampararé ni te dejaré. Aunque tú vayas por un valle de sombra de muerte, y quizás no se han puesto a pensar o a meditar, ¿qué significa el valle de sombra de muerte? Hermanos, ¿qué significa este lugar terrible? El cristiano del libro del Peregrino dice que fue uno de los terrores más grandes que él pasó de camino a la ciudad celestial. Estuvo a punto de caer al abismo allí, pero él usó algo que tú debes usar todos los días, la palabra del Señor. Si tú no la estás leyendo todos los días, ¿cómo esperas estar contenta en Cristo?
Si no estás presentando tus oraciones a Dios todos los días, ¿cómo esperas que Él venga en tu ayuda? En Cantares repite siempre el personaje de la mujer, de la esposa. Dice, oh, mi amado vendrá en mi ayuda. Él correrá los montes y saltará los collados. Porque para Cristo no hay monte ni separación entre tú y Él. Solo el pecado te aparta y te engaña. Solo el pecado. El pecado se convierte en una montaña entonces que te empieza a separar y separar y separar de Cristo. Pero la esposa dice, oh, mi amado saltará los collados. Los montes, aquellos cerros que se forman para que no puedas ver la hermosura ni la gloria de Cristo, para Él no son nada, porque Él es el Todopoderoso. Noemí dijo esto, en esta amargura me ha puesto el Todopoderoso. No olvides que es Dios quien se ha convertido en tu Padre si te has arrepentido y creído en Él. No olvides que Dios puede entonces permitir aquí a la iglesia que más personas digan, me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor, ayúdame a confiar en ti, Señor, no puedo más. Ya he visto y probado en el mundo, no hay contentamiento en Él. Ya probé y ya me di cuenta, no hay nada sin Cristo, no hay nada. Si no vienes a Él, estarás muriendo en vida. No habrá nada, nada que llene ni tu corazón ni tu mente. Te engañarás por un momento, pero volverá otra vez la tristeza. Pero los que confían en Dios, el Todopoderoso, los pondrá en aflicción y los quitará también de la aflicción. Y termino solamente con el último pasaje, el versículo 22, para que se queden con esta esperanza. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Y luego dice algo hermoso. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hermanos, Dios, a veces nosotros no sabemos lo que va a pasar más adelante. Pero Dios sabía en qué momento iba a traer a Noemí y a Ruth. Los trajo en el tiempo de la siega de la cebada, cuando ya se estaba cosechando la cebada, cuando era un tiempo en que habría comida. Así Dios, cuando tú confías en Él, tú piensas que te estás ahogando, que el agua está llegando ya más de tu cuello y te vas a ahogar con tus aflicciones y tus problemas, pero Dios te salva ahí. Cuando estás a punto de dar el último suspiro, Él te sacará. Y así Él cuidó de Noemí. La llevó justo en el momento en que estaba lista la comida en Israel. Noemí no tuvo que hacer más que recibir la comida de la cebada. Así es como Dios te tratará. Tanto amor tiene Él por sus hijos que nunca deberías dudar, nunca deberías dudar de su cuidado. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, ayúdanos por favor a confiar en ti. Señor, nosotros somos tan débiles, tan dudosos. Nos sentimos, Señor, como tu discípulo Tomás. Nos sentimos, Señor, como cuando tus discípulos te negaron, Señor, siempre por nuestro pecado, porque no podemos, Señor, conducirnos de una manera que a ti te agrada. Pero tú eres tan bueno, Señor, nos corriges, nos animas, nos mantienes firmes, Señor, ante la burla, para no vender tu palabra, Señor, por nuevos métodos de adoración, por nuevas, Señor, predicaciones heréticas, por dejar que el comunismo entre a la iglesia. No nos dejas, Señor, hacer nada de estas cosas. Tú eres tan bueno, Señor, para con quienes tú has escogido. Ayúdanos, Señor, a ver como Noemí y Ruth, que tú eres el Todopoderoso y que podemos poner nuestra confianza en Cristo para estar contentos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Solo tú nos puedes dar esta salvación tan grande que nos llevará al gozo eterno, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.